Muy bien, jóvenes y señoritas, tenemos acá el área del entorno de trabajo de Adobe InDesign, en el cual tenemos el área que está vacía, no hay nada, ¿no? Tenemos acá los menús que ya conocemos, la barra de menús. Debajo de la barra de menús tenemos las herramientas para configurar el área de trabajo. En este costado tenemos la barra o el panel de herramientas que se llama, y en este costado la ventana o los paneles acoplados, ¿no? Por ejemplo, si yo le hago clic acá, me muestra algunas ventanas acopladas que hemos visto en programas anteriores. Por ejemplo, estos son los ventanas o paneles acoplados. Cuando le hago clic ahí muestra, ¿no? En las diferentes acciones. Muy bien, acá tenemos la barra o el panel de herramientas. En el panel de herramientas ya conocemos, ahí tenemos las herramientas para trabajar con los diversos grupos de herramientas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un grupo, una línea divide, ¿ve? Tenemos ahí los grupos, está dividiendo a los grupos. Y cada grupo sabemos que tiene su parte importante. Cada grupo realiza una acción, ¿no? Cuando yo le hago un anticlic, igual que Photoshop, se muestra acá, por ejemplo, el grupo. Dentro de este grupo observo varios grupos ahí, ¿ve? Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación, ya reconociendo las partes importantes, vamos a hacer un archivo nuevo. ¿Cómo creamos un archivo nuevo acá? Es simplemente hacerle clic en archivo y nuevo. Y nos sale acá documento. Ya, documento. Y ahí nos sale una ventana en el cual podemos elegir el número de páginas, el número inicial de la página, la anchura que es 210 por 297, en este caso tenemos horizontal y vertical. Podemos en este caso vertical nada más, que está activado el botón por defecto ahí. El número de columnas, podemos poner 1, 2, 3 más columnas a la hoja que vamos a insertar. Esto de medianal vendría a ser la separación entre columnas. Hay un espacio entre columnas, esto vendría a ser la separación. Podemos configurarle también acá. Los márgenes, acá me sale 12.7, 12. En este me sale así, ¿no? Puedo ponerle, en este caso voy a ponerle 0, para que no tenga márgenes. O sea, 12.7 milímetros tienen todos los casos, ¿ve? Podemos variar también acá, cuando desactivo esto, podemos aquí poner las márgenes que se desean. Puedes ponerle cualquier medida, tanto al margen superior, inferior. Esto vendría a ser la parte derecha y esto vendría a ser la parte izquierda. Los 4 márgenes de una hoja. Pero en este caso solamente voy a necesitar el margen que sea 0. Entonces acá pondré, este es el momento de configurar el Photoshop, igualito nos configuramos el área de trabajo, ¿no? En este caso va a ser una hoja, o también si es una revista, un periódico, pero acá podemos crear revistas, periódicos, etcétera, para publicarlo en una página web, podemos imprimirlo, etcétera, ¿no? Ya, entonces lo voy a explicar más rato acerca de los PDFs. Esto podemos guardar, dos formas de guardar. Una en archivo de InDesign, como es el archivo mismo, ustedes los cierran y abren, como en el Photoshop normal, abren con un archivo. Entonces aquí va a abrir adentro internamente el mismo archivo, el original, el archivo de InDesign. Una manera es guardarlo como archivo de InDesign y otra manera es guardarlo como archivo de PDF. ¿Ya? Entonces así lo dejamos, ¿ve? La configuración acá lo ponemos simplemente todo igual que tal y como está, por defecto viene así, ¿ve? Configurado. Pero en este caso voy a poner, por ejemplo, 0, que no tenga márgenes. ¿Ya? Que no tenga márgenes. Y acá a ver, cuando le escribo, tiene que estar activado así por defecto sale, ¿no? Cuando yo le hago clic en 0, todo se pone en 0, ¿ve? Cuando escribo 0, todo automáticamente se pone en 0. Quiere decir que no va a tener márgenes. En el caso anterior tenía 27 milímetros, creo, no sé, o 12 milímetros creo decía, ¿no? Y 12 punto tan, 2.7 creo decía. Pero eso me permitiría crear una margen. Un margen del borde, ¿no? Ya sabemos crear las márgenes, por ejemplo. En este caso yo no quiero márgenes, le hago clic en 0 y le hago clic en OK nada más. Y en este caso me sale sin márgenes. ¿Qué haría si yo quiero con márgenes establecidos? Crearía un archivo nuevo y un documento. Y acá pues por defecto me sale así, ¿ve? Y le hago clic nada más en OK y en este caso me está saliendo con márgenes. Estos son los márgenes, ¿ve? Podemos cambiar los márgenes, podemos poner más acá, a nuestra medida, a nuestra elección, ¿no? Vamos a dejarlo ahí nada más. Vamos a trabajar acá en esta parte de la hoja. Tenemos una hoja sin márgenes, porque no le he puesto 0, no le he puesto. Y me sale de forma vertical. Muy bien, en este caso, jóvenes, vamos a tocar unas herramientas que ustedes lo van a enviar con la práctica también. Es la siguiente. Tienen acá las herramientas. Acá están las herramientas, ¿ve? Por ejemplo, cuando yo inserto, vamos a insertar, por ejemplo, en este caso, una elipse. Un anticlic y pongo una elipse, por ejemplo, y yo le dibujo ahí, a cualquier medida, ¿ve? Incluso, ¿qué pasa, jóvenes? Miren, cuando yo estoy agrandando la imagen, en este caso la elipse, ¿qué está sucediendo ahí? Me aparece una línea. Esa línea va a ser la línea guía. ¿Qué quiere decir? Que ese borde, o en este caso,
el borde de la esquina de esa elipse me está llegando a la misma mitad de la línea de trabajo. Y ahí puedo soltarlo y ahí tenemos, ¿ve? La elipse. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero ponerlo esto en el mismo centro? Movería con esta herramienta que es la herramienta selección. Esa es la herramienta selección me permite mover. Por ejemplo, yo le hago un clic acá, pero ¿cómo muevo? Cuando está el mouse así de una forma normal, no puedo moverla. Miren, ve. Yo trato de moverlo, no puedo moverla. ¿Cómo lo muevo? Es simplemente buscando la posición del mouse, que cambie el mouse. ¿Qué estoy buscando? De esta forma. Que me parezca un triangulito y en la parte inferior parece un triángulo. En la parte de ese lado es medio redondeado en la parte inferior, ve. Entonces eso sí me va a permitir mover. Ubico en cualquier sector. Eso ahí, por ejemplo, de ahí puedo moverlo, de aquí puedo moverla. Pero cuando está el mouse de esa manera, ahí no puedo moverla, ve. Incluso haciéndole clic acá. Miren, le hago clic aquí, en esa opción que está fuera ya un poco de la línea, no lo puedo mover. Incluso eso me sirve para rotar, ya sabemos, ¿no? Pero sí cuando me sale el símbolo de así de un triangulito y en la parte inferior redondeada, ahí sí puedo moverla. En cualquier sector, miren, porque de acá puedo moverlo. Le hago un clic y sin soltar lo muevo. Ahí sí muevo, ve. Puedo moverlo, por ejemplo, en el mismo centro de la página. Puedo moverlo a este costado, puedo moverlo en el mismo centro. Lo que me sale acá es el centro de la página. Puedo moverlo acá, por ejemplo, en esa posición y en el centro. Ahí. Incluso acá en el mismo medio de la hoja lo puedo ubicar, ¿ve? Puedo ubicarla en el mismo medio y puedo ubicar en el mismo centro de las dos de la hoja mismo, en el mismo cuadrante de donde están los divida la hoja en cuatro partes, ¿ve? En ahí lo puedo ubicar, lo suelto y ahí se ha ubicado en el mismo centro. Nuevamente quiero ubicarlo arriba, por ejemplo. Le hago un clic y le llevo, por ejemplo, acá y me muestra automáticamente el centro del objeto y el centro de la página, esa línea guía. Entonces es lo que tiene la característica tal vez peculiar de este programa de InDesign, que los objetos que inserten se van a poner en líneas guías para situarlas correctamente, ¿no? Si hacemos un periódico, una revista, podemos situarlo de esa manera. Muy bien, entonces para eso me sirve. Puedo ubicarlo, por ejemplo, en este costado, ahí, por ejemplo, lo suelto y ahí me he ubicado en el mismo centro, en esta parte, en el borde de acá, ¿no? Ahora, de acá también, el cuadrante se llama, pues, ¿no? Acá también, ve. Le pongo a este borde, a este mismo centro se va a ubicar al misma esquina del centro. A ese lado, incluso a este lado puedo ubicarle, ¿ves? Ahí, clic y ahí se ubica, ¿ve? Entonces, esa es la particularidad de programa InDesign, que podemos ubicarlo, alinearlo exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer en clases más posteriores. Lo que se quiere acá en el programa es que ubiquemos exactamente. Por ejemplo, esto es netamente para hacer diseños. Y cuando hacemos diseños, pues obviamente se van a imprimir. No vamos a ponerlo en cualquier ubicación. Tiene que estar puesto en cuadrantes especiales. Cuando ustedes imprimen, por ejemplo, una revista, está pues todo bien alineado. Los textos, los objetos, las imágenes, todo, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda acá el programa a hacer eso. Muy bien, ya hemos instalado, ya hemos usado eso entonces. Entonces ya sabemos, con esta herramienta le hacemos un clic, seleccionamos el objeto y podemos mover así a cualquier posición. Por ejemplo, ahí lo dejo, ahí ya está, ¿ve? Esa es una de las herramientas. Otra de las herramientas tenemos acá, que es la herramienta selección directa. Pero esto vamos a verlo con otro objeto. Primero hemos utilizado la herramienta que es la herramienta selección. Ya sabemos que nos permite cómo ubicamos para mover o cómo ubicamos si queremos seleccionarlo nada más, le hacemos un clic. Muy bien, entonces ahí tenemos un objeto. Este objeto incluso de acá le puedo jalar y variamos, ¿ve? Variamos para este lado y ahí está, ¿ve? Ya está normal, ¿ve? Incluso de acá de la esquina. A ver, incluso con la tecla Shift, ¿ve? Cuando ustedes amplían y de acá de la esquina sueltan, como parece similar a CorelDRAW, ¿no? Entonces le hago clic en Shift y me está generando, en este caso, a ver, voy a ponerla ahí, en Shift, y me está generando de forma proporcional, ¿ve? Está creciendo de forma proporcional el objeto, ¿ve? Suelto y ahí está de forma proporcional. Quiere decir el diámetro es igual en todos lados. Es forma proporcional, ya sabemos esa parte. Muy bien, algo más observamos acá. Cuando seleccionamos el objeto, acá podemos observar las diferentes características o las herramientas que tiene en sí. Bueno, acá me permite, como el Corel, no tenemos para seleccionar, mover, etcétera, ¿ve? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo inserto un texto? Acá inserto un texto, por ejemplo. ¿No? Pero para insertar un texto, ¿cómo hago? Acá tengo la herramienta texto. Clic y puedo insertar. Le hago clic, no pasa nada. Tengo que necesariamente dibujar un cuadradito. Incluso el cuadradito puedo alinearlo a este borde de acá, ¿ve? Me sale una línea verde. Eso me permite alinear exactamente a ese borde de ese lado. Puedo soltarlo ahí y puedo escribir cualquier texto. Ahora esto de acá, pues selecciono, no sabemos seleccionar.
y podemos aumentar el tamaño de letra. Acá 12 dice, podemos poner por ejemplo 30 y ahí está, aumentamos ahí. Color, podemos ponerle acá en colores, elegimos un punto o acá arriba, ¿no? Vamos a ver eso, a ver un poco, acá creo que está, acá creo que está, aquí por ejemplo un color, ya está, y le hago clic afuera, ahí voy a hacerle clic afuera, ahí está el color que le hemos puesto, un poco bajo está el color, un poco otro color, a ver, ese color de ahí, y ahí está, ¿ve? Ahí está el color amarillo que le hemos puesto. Y así podemos variar. En este caso no tocamos todavía el tema de colores. Ya, entonces tenemos ahí nuestro texto. Acá sí funciona control Z varias veces, ¿ah? Puedes presionar cada vez control Z y normal como Corel está, ¿ve? La diferencia de Photoshop, ¿no? Y ahí está, es el texto. Una vez que tenemos el texto, por ejemplo, ahí podemos editar acá. Incluso acá seleccionamos el texto y podemos hacerle clic en este botoncito que dice controles de formato de párrafo. Le hago un clic y acá hay bastantes formatos, por ejemplo alinear, justificar, más que nada justificar, ¿ve? Poner en el medio, estamos haciendo así cuenta un periódico, ¿no? O una revista. Entonces tenemos que utilizar los herramientas. Acá hay varias herramientas, incluso hay herramientas que me dicen acá, ¿ve? Sangría izquierda de primera línea, derecha, es más que nada para editarlo, ajustarlo exactamente a una parte, a un área de la hoja. Ve, ahí tenemos varias opciones, ¿ve? Y eso ya lo vamos a usar más adelante. Entonces, cuando seleccionamos un objeto con la herramienta selección, tenemos ahí todas las opciones arriba de sus propiedades, las herramientas que tiene cada objeto, ¿no? Por ejemplo, este de texto es esta. Del círculo es distinta, no va a ser lo mismo del texto. El de texto es esa y del círculo es esa, de la elipse, ¿no? Muy bien, no necesito ninguno de los dos, selecciono simplemente con la herramienta, esta es la primera herramienta selección y lo puedo seleccionar. ¿Con qué selecciono? Es simplemente haciéndole un clic y suprimir, elimino. Acá también le hago un clic y suprimir, elimino. Ya está. Vamos a hacer algo en esta parte. A partir de acá van a hacer esto lo mismo en la práctica. Esto va a ser la práctica que ustedes van a insertar los objetos acá. Según la práctica tenemos varios tipos de herramienta. Una de ellas es la herramienta selección que ya sabemos usarla. Vamos a insertar en este caso un polígono. Por ejemplo, un polígono, tenemos acá mismo donde insertar los círculos, tenemos un polígono. Le hacemos clic y dibujamos un círculo. Podemos dibujarlo así desproporcionalmente o con la tecla Shift proporcionalmente. Por ejemplo, ahí lo puedo soltar, ¿no? Mejor un control Z y nuevamente dibujo ahí, ¿ve? Con la tecla Shift estoy dibujando. Suelto y está de manera proporcional. ¿Cómo lo ubico? Haciendo la misma herramienta que es la herramienta selección. Y busco el triangulito y lo puedo ubicar en la posición que yo quiero. Por ejemplo, ahí puedo situarlo y ahí lo tengo. Ya sabemos que control C, control V nos permite copiar y pegar el objeto. Pero hay otra forma también de acá de copiar y pegar el objeto que es la siguiente. Tienen que ubicar el mouse así para mover. Ya sabemos que ubicamos el mouse así un triangulito con la forma hacia abajo para moverla. Podemos mover así el objeto, sí o no. Pero ahora lo que quiero es moverlo con la tecla Alt. Con la tecla Alt, sabemos la tecla Alt nos va a permitir copiar el objeto. Ya, presiono Alt sin soltar. ¿Y qué pasa ahí, jóvenes? Aparece ahí el icono o la formita con dos triangulitos, uno negro y otro blanco, que es decir que eso voy a generar una copia. Presiono Alt sin soltar y lo puedo llevar a esta parte, por ejemplo. Incluso ahí me está saliendo algo interesante, jóvenes. Cuando yo le arrastro me está saliendo, ¿qué cosa me sale? Unas líneas verdes. Esas líneas verdes pues me permitirá incluso ahí copiar de esa misma, alineado a esa misma dirección, ¿ve? Tanto el borde superior, inferior y el centro, ¿ve? Es el mismo tamaño, ¿sí o no? Entonces con eso puedo copiar el objeto, me guío incluso con las líneas guías. Cuando salgo de ahí ya no hay nada, ¿ve? Pero cuando yo le pongo incluso ahí abajito, está alineado el borde inferior, ¿ve? Entonces ustedes así pueden alinearlo exactamente los objetos también. ¿Ya? Eso me permite. Cuando le corro ahí al centro, ahí está. Puedo correr más acá y la línea verde está diciéndome que está alineado ese objeto. Ahí le puedo soltar, por ejemplo, suelto y suelto. Suelto primero el botón del mouse y luego el Alt, ¿no? Y ahí está, ¿ve? Es decir, con la tecla Alt hemos copiado el objeto. Muy bien, entonces ya hemos visto esta forma. Ahora podemos hacer lo siguiente. Ya, entonces esas líneas verdes me permiten, incluso acá, por ejemplo, yo le ubico acá, le muevo. Ya, eso me permite mover, le muevo, por ejemplo, acá. ¿Qué me está pasando ahí? Otra vuelta a las líneas verdes. En este caso me está saliendo en forma para vertical, ¿no? En este caso es forma horizontal y acá es forma vertical, ¿ve? Eso es alineando exactamente
objetos que estoy poniendo ahí. Voy a dejarlo en posición original que ha estado y ya está. Eso me permite hacer eso. Tiene esas líneas guías para alinear los objetos. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a insertar, voy a hacer lo siguiente. Acá tenemos la herramienta selección directa. Primero tengo que seleccionar uno de los objetos. Con las herramientas selección nada más. Esto se permite seleccionar cualquier objeto. Tenemos acá la herramienta selección directa. Le hacemos un clic. ¿Y qué ha pasado? Puedo ver los puntos o los nodos de las esquinas, ¿no? Si yo le muevo el mouse acá, incluso me sale una etiqueta que dice arrastre el texto para anclar el objeto, pulse mayúscula y arrastre para crear un objeto integrado, pulse alt y arrastre para abrir un cuadro de diálogo. Eso ya lo vamos a ver más adelante para qué me sirve este puntito que está ahí. Por eso ahí me sale la etiqueta que para qué me sirve, ¿ve? Pero vamos a ver solamente la parte inicial en este caso. Tenemos ahí este objeto, podemos hacer lo siguiente. Miren, ¿ve? Cuando yo muevo acá en los vértices me salen puntitos. ¿Qué pasaría cuando yo le hago doble clic acá? Miren, le hago un doble clic o un clic nada más. Miren, cuando muevo el mouse ahí, le hago un clic y sin soltar me permite moverlo. En este caso me permite mover. Voy a ponerle un control Z. Así nada más me permite. ¿Qué pasaría cuando yo le hago doble clic en este nodo? Doble clic. A ver, doble clic no genera nada. No genera nada. Cuando yo le hago un clic afuera, miren, ya le hago un clic afuera, pero estoy utilizando esta herramienta que es la herramienta selección directa. Le hago un clic afuera y muevo el mouse. Miren, muevo el mouse en este caso. Cuando yo le muevo el mouse en una esquinita me sale un cuadradito al costado de la flecha, ¿no? Al costado del mouse. Acá también en la esquina me sale un cuadradito utilizando la herramienta selección directa. En este caso puedo ubicar este cuadrito, este punto, este vértice. Le hago un clic a ese vértice. Esta herramienta me va a permitir seleccionar los puntos de un trazado contenido dentro de un marco. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a transformar. Miren, ubico una de las esquinas, le hago un clic. Ya. Haciéndole un clic yo le puedo mover, puedo transformar este objeto. ¿Ve? Puedo ponerle al centro, puedo ponerle a la ubicación que yo quiero. Por ejemplo, ahí puedo dejarle en el mismo centro. Y ahí está, se ha transformado así, ¿ve? O también nuevamente moverlo, puedo situarlo acá, a cualquier dirección que yo quiero. Por ejemplo, ahí en el mismo centro con las líneas guías me divide, ¿ve? Puedo ponerlo ahí, ¿ve? Exactamente en el centro, ¿ve? Nuevamente de acá, puedo hacerle un clic y sin soltar lo llevo, por ejemplo, acá, ahí. O a mi manera puedo ponerlo, a la manera que yo deseo. Por ejemplo, acá, y en este caso, por ejemplo, puedo elegir ese punto. Ahí, ya está. Y eso me permite hacer esa herramienta. ¿Ya? Por ejemplo, acá con la herramienta selección es para seleccionar. Por ejemplo, esto de acá voy a situarlo un poco más abajo. A ver, voy a ponerlo acá. En este caso, ¿ya? El de acá lo arrastro y lo pongo acá. Incluso alineado a esa parte de izquierda del otro objeto y ahí lo suelto. Esto de acá voy a copiarlo con la tecla Alt. Busco primero con la herramienta selección y busco el triángulo para presionar Alt y hacer un copiado a esta parte exactamente de ahí. Ahí, por ejemplo, puedo soltarlo. Un poco más ahí tal vez lo suelto. Y ahí está, con Alt he soltado. ¿Ve? Ahora, ya hemos visto dos usos, tanto la herramienta selección y esto que me permite modificar los puntos o los vértices. Por eso hemos logrado esa transformación a partir de este polígono. Muy bien, ¿qué hacemos? Lo siguiente, podemos incluso rellenar de colores, ya podemos ver las clases posteriores. Tenemos también la herramienta página. Acá tenemos la herramienta página. ¿Qué pasa si yo le hago clic en la herramienta página? Me selecciona toda la página. Y de acá, por ejemplo, puedo variar, ¿no? Por ejemplo, de acá yo le puedo jalarlo, pero de todas maneras, como ya está configurado el tamaño 4, me vuelve a su tamaño 4. Esto vamos a verlo en clases posteriores. Estamos siguiendo con la práctica. Luego tenemos acá la herramienta que es la herramienta hueco. Esta herramienta hueco me permite hacer lo siguiente, jóvenes. Cuando yo le hago clic a esta herramienta hueco y yo le muevo acá, miren, ve, estoy utilizando ahora la herramienta hueco. Cuando yo le muevo acá, ¿qué pasa? Hay una distancia entre el borde de este objeto y entre el borde. Estos serían los bordes que están separando los objetos. Y hay una separación. Incluso cuando yo le muevo acá, también hay una separación entre este punto de acá y este borde de acá. Entonces, eso me permite hacer la herramienta hueco. Me genera una separación. ¿Qué pasaría? A ver si yo le hago un clic acá. A ver, miren, ve. Yo le hago un clic acá donde hay un espacio y yo le puedo mover para la izquierda. Le puedo mover para la derecha. Pero ¿qué está pasando entre los dos objetos? Los dos objetos están moviéndose al mismo tiempo, pero el espacio me está respetando. Incluso puedo moverle ahí en el mismo medio. Ahí está, ¿ve? Este mismo espacio que es el ancho entre esta esquina y esta esquina, o sea, la separación entre los dos objetos, es el mismo ancho. Cuando yo le hago un clic y sin soltar, también es el mismo ancho. Puede, por ejemplo, 2 centímetros acá,
Aquí también vale 2 centímetros, ¿no? Entonces con eso me permite cuando utilizo la herramienta hueco. Siempre va a haber un espacio exacto entre los dos objetos que estoy utilizando. En este caso, dos objetos esta vez. Eso me permite hacer la herramienta hueco. Genera los espacios correctos entre los. Acá también hago lo mismo. Puedo mover más abajo, incluso los dos objetos de acá arriba me están moviendo, porque todo lo está considerando ahí, ¿ve? Tanto el eje X y el eje Y, todos los objetos que se encuentran, y los espacios simplemente lo corre. Modifica el objeto sí, pero el espacio no modifica. El espacio sigue siendo el mismo. Puede ser 1 centímetro, acá arriba sigue valiendo 1 centímetro de separación. Incluso acá me observa, ¿ve? Acá también hay un espacio. Acá también hay un espacio. Puedo mover así. ¿Ve? Incluso cuando yo le muevo, incluso ahí me dice la cantidad de espacios. Si se observan ustedes, ahí está la cantidad de espacios que tiene entre el borde de la página y el objeto mismo. Tanto acá abajo también, ¿ve? Entonces eso me permite hacer la herramienta hueco. Lo ideal de acá pues es situarlo de manera correcta todos los objetos, ¿no? Para eso estamos utilizando el programa de InDesign. Luego de eso tenemos la herramienta pluma. Acá, por ejemplo, tenemos en el 3, en el 5. Eso también es lo siguiente, jóvenes. A ustedes les va a salir así cuando lo instalan. Así, de esta manera lineal. Ustedes le hacen clic acá y se muestra así las herramientas. ¿Ya? Aquí, ve, desplegamos las dos flechitas, aplicamos las dos flechitas. Ahora en este caso tenemos acá 1, 2, 3, la quinta es. En ese grupito tenemos la herramienta pluma. La herramienta pluma, le hacemos un clic. Con anticlic estamos desplegando, ¿ah? Y podemos dibujar acá, por ejemplo, algunos objetos. Le hago un clic acá, un punto. Le hago otro clic y me genera una línea. Como en Corel, ¿no? Por ejemplo, yo hago un clic acá y sin soltar puedo generar una curva. Es la herramienta pluma. Ahí ya lo suelto. Acá está el punto final. Acá el punto inicio y todo está generado. De acá también puedo variar. Voy a hacer generar otra curva acá. Puedo hacerle un clic y puedo generar otra curva. Estoy generando ahí otra forma del objeto, ¿ve? Ahora de acá está el otro punto final. De acá le puedo hacer otra curva. Ah, así, ¿ve? Y acá lo puedo cerrar. Acá le hago un clic nada más y cierra con una línea recta. Y ahí está, ¿ve? Entonces con eso he creado una forma. En este caso la herramienta pluma he utilizado para generar esas curvas y he cerrado ese punto. Si desean no necesariamente lo pueden cerrar, simplemente generar una línea curveada, ¿no? Tenemos también aparte de eso la herramienta punto de anclaje. La herramienta punto de anclaje tenemos acá. Un clic derecho y tenemos ahí la herramienta punto de anclaje. Esta herramienta punto de anclaje me permitirá, ¿qué me permite hacer esto? Añade puntos de anclaje o añade los nodos. Pues yo le hago un clic acá, clic, y puedo añadir puntos en este objeto. Lo puedo hacer un clic, añade un punto más. Le hago un clic aquí, 2 puntos más. Esos 2 puntos he añadido. Pero ¿cómo puedo transformar esto? Ya he añadido los puntos con la herramienta, ¿cómo se llama la herramienta? Punto de anclaje. Pero acá hay la herramienta que hace rato hemos utilizado, la herramienta selección directa. Con esta herramienta selección directa, le hago un clic acá en la herramienta selección directa y puedo mover desde este punto que he generado. ¿Ve? Ese punto que he generado. Le hago un clic y ahí estoy transformando. ¿Ve? De aquí también le hago un clic, te estoy transformando. Incluso de los demás nodos, ¿no? Este nodo, por ejemplo, puedo transformarle ahí y de estos puntitos de los nodos, ¿no? De acá incluso, ¿ve? Incluso tenemos acá unas flechitas que nosotros podemos variar, podemos mover así, ¿ve? Podemos mover y así, ¿ve? Esto lo ubico más acá y de acá del punto estoy ubicando esos puntos de los nodos, estos puntitos. Entonces eso me permite crear los puntos. Y con esta herramienta de selección estoy moviendo ahí, estoy formando ahí un objetos, ¿ve? Que apareció el caso de Corel, ¿no? También puedo utilizar la herramienta eliminar punto de anclaje. Esto me permitirá eliminar los nodos. Cuando le hago un clic acá y le hago un clic, por ejemplo, quiero eliminar este nodo o este nodo de acá que he creado hace ratos, le hago un clic. Le hago un clic y elimina el nodo. Y obviamente eliminará la curva que ha generado. Por ejemplo, le hago un clic acá y obviamente elimina el nodo y automáticamente la línea desaparece, pues, ¿no? Acá también le hago un clic, por ejemplo, clic y ya elimina así. Y me ha creado esa forma, ¿ve? Ahora, quiero seguir editando, por ejemplo, esta parte está acá. Quiero ponerlo acá, pues utilizaré la herramienta selección directa. Le hago un clic y puedo formarle así, ¿ve? Así al revés, por ejemplo, esa parte así estoy poniéndole con la herramienta selección directa. Y ya está, eso me permite hacer la herramienta selección directa junto con la otra herramienta. Y así estoy variando, estoy trabajando, ¿eh? Ya estoy formando los objetos en esas formas, ¿no? Luego tenemos la herramienta
eliminar, añadir puntos de anclaje, así se pone, ¿no? Tanto eliminar, añadir, añade y eliminar, elimina. Añadir y eliminar. Añade puntos o nodos y eliminar, elimina los puntos o nodos. Como hemos visto acá. Eliminar y hace ratitos que hemos visto, ¿no? Luego tenemos la herramienta, en este caso, convertir puntos de dirección. Ya. Hay una herramienta que se llama convertir puntos de dirección. Acá mismo está. Herramienta convertir puntos de dirección es la cuarta, ¿ve? Aquí tenemos los 4 que estamos utilizando y la última herramienta es la herramienta puntos de dirección. Le hago un clic. Muy bien, ¿esto qué me permitirá? Si observan ustedes, tiene otra forma el puntero, ¿ve? Parece un triángulo nada más, pero le falta hacer el triángulo. Es un ángulo, parece, ¿no? Esa formita tiene. Ubico un punto. En este caso, por ejemplo, puedo ubicar este punto, esta esquina de acá. Le hago un clic. Y cuando le hago un clic, me genera ese puntito que he generado. Ahora aquí yo le puedo mover. Le puedo mover, miren, ¿ve? Cuando yo le muevo en esta posición, ya no es una esquina, ya no es un vértice. O ya no es un ángulo, ¿no? Ahora me forma, por ejemplo, esta formita. ¿Cómo se le llama a eso? Es un suavizado. Ya no tiene esquina. Incluso puedo variarle un poco de acá, jalarle y ahí estoy formando esa forma, ¿ve? He generado esa forma. Y así puedo hacerlo en los demás puntos. Por ejemplo, acá le hago un clic y sin mover, incluso esa forma me sale al revés, ¿ve? Pero no es tan ideal eso, ¿no? Es un objeto cerrado, entonces de hecho que va a salir así. Incluso puedo variar ahí, ¿ve? Ahí estoy formando, ¿ve? Listo, incluso acá igualito se puede hacer, ¿no? Y ahí está, ¿ve? Entonces, esa herramienta me permite hacer eso, convertir punto de dirección. Tenemos otra herramienta que es la herramienta texto que hace ratos hemos visto, que es simplemente un texto y acá jalo un cuadrado. Incluso acá me sale un punto verde que está alineándose, acá se está alineando, será a uno de los nodos de ese costado. Acá tenemos, por ejemplo, ese costado se alinea. La línea verde me permite alinear al otro punto de arriba, ¿ve? Y ahí está. Y puedo escribir, por ejemplo, un texto. Ya está. Y este texto puedo ponerlo más grande, más ancho el tamaño de texto, ¿no? 30, ya está, no voy variando. Ya sabemos utilizar. Incluso acá podemos cambiarle el tipo de texto, ¿no? El tamaño. Ahora si es párrafo, puedo cambiar acá en párrafo. Y acá puedo ponerle alinear, centrar, justificar, todas estas herramientas utilizar. Esas son las clases que vienen. Y ya está, y eso es todo, por ejemplo, en ese caso de texto. Hay otra sección más. Con la herramienta selección, selecciono y ya salgo de ahí, ¿ve? La primera herramienta. Ahora puedo hacer lo siguiente. Esto incluso puedo ampliarlo, ¿no? Hago lo siguiente. Hay una herramienta que es la herramienta dentro de texto, que acá tenemos, clic derecho, herramienta texto en trazado, dice. Esto me va a generar lo siguiente. Así cuenta, ¿se acuerdan de Corel que poníamos un texto acá alrededor? Acá podemos utilizar lo mismo. Herramienta texto en trazado. Le hago un clic y ubico un punto. Cuando yo utilizo la herramienta texto en trazado, me sale la forma así, que tiene la forma de cursor y esa linita así que está curveada ahí. ¿Ves? Ustedes observan bien ahí. Con control más, eso recordemos, con control más, que igual que Photoshop, podemos ampliar el texto, o con un zoom es igual, pero no, con control menos, menoramos. Por ejemplo, ahí ubico, y acá voy a ubicarle, en este caso, un punto, para escribir un texto. Por ejemplo, ese punto puede ser, le hago un clic ahí, y escribo el texto, ¿no? Incluso me he olvidado, podemos ponerle acá en texto, podemos ponerle un poco más de tamaño. Podemos poner, por ejemplo, 18, y escribimos ahí el texto. A ver, estoy escribiendo ahí. Y si se fijan ustedes, se está poniendo a ese contorno, ¿ve? ¿Listo? Entonces, eso es lo que la práctica de hoy día, jóvenes. Ya, eso ya, la parte inicial, y así puedo ponerlo ahí. Muy bien, hago un control menos, ya está. Entonces, ustedes generen así formas. No les sugiero que hagan iguales, porque cada uno tiene su arte, ¿no? Creen formas. Entonces, eso sería la clase de hoy día. Entonces, ustedes pueden, ya para finalizar, van a hacer lo siguiente, algo similar a esto, utilizando las herramientas básicas que hemos visto ahorita. Hay dos maneras de guardar este archivo. Una es archivo original, como en Photoshop, es el archivo PSD. En Corel es CRD, ¿no? Acá en Word es DocX, en Excel es XLSM, ¿no? En este caso, también tiene su extensión de archivo. ¿Cómo podemos? Esto lo podemos hacer aquí en la X,
¿no? Ese es el archivo para cerrarlo. Podemos generar más archivos. Acá tenemos un solo archivo. Cerrar nos va a pedir guardar. O simplemente archivo guardar como. O guardar nada más, ¿no? Y vamos a generar un archivo para que al momento de abrir nos abra también acá en el mismo programa. ¿Cómo generamos el archivo original? Guardamos, es aquí haciéndole clic en archivo, guardar como o guardar. Voy a hacerle clic en guardar nada más, guardar. ¿Y qué me sale? Me sale el cuadro para guardar el archivo que he trabajado en una hoja nada más utilizado. Le hago clic en download. En este caso es su carpeta de ustedes, no necesariamente esta carpeta, ¿no? Y acá, por ejemplo, escribirle. Y acá me dice, ve, la extensión del archivo. ¿Cuál es la extensión del archivo? INDD. INDD, esa es su extensión. En Photoshop es PSD o PDD, ¿no? Acá es INDD. Esa es la extensión del archivo. Entonces yo le puedo escribir ahí un nombre. Por ejemplo, puedo hacer primera práctica. Un ejemplo, ¿no? Es la primera práctica que estoy haciendo en InDesign. Y eso es todo. Acá puedo desplegar. Me sale plantilla de InDesign CS4 o posterior. O sea, a partir de CS4 podemos guardar acá, ¿no? Posteriores. Pero en este caso, por defecto, nos muestra esto. Y simplemente le hago clic en guardar. Ya está, guardar. Y ya se guardó. ¿Dónde puedo ver eso? Pues es en la carpeta de acá. Acá está, ¿ve? Esto de acá es eso. Incluso con su icono ya está, ¿no? Entonces, simplemente acá lo voy a hacer lo siguiente. Esto de acá lo cierro. Ya cierro porque ya está guardado. Cerramos y ya está guardado. Ya se da cuenta que no hay nada. ¿Cómo abrimos? Archivo, abrir. Y ahí tenemos el archivo que hemos guardado. Hacemos clic en abrir y ahí lo tenemos abierto el archivo. Listo. Ya está abierto el archivo original. Entonces la manera de guardar el archivo original. Otra manera es archivo, exportar. Uno es guardar y el otro es o guardar como, que es casi lo mismo, y exportar es el otro caso. Dos formas de guardar el archivo. Uno el archivo de Photoshop, de InDesign mismo, y el otro es el archivo como PDF. Dos formas de guardar nada más hay. O más formas puede, pero en este caso dos formas aprendemos. Una el archivo original y el otro exportar. En exportar ponemos lo siguiente, en download podemos poner el mismo nombre. Así, pero en este caso guardamos como PDF. Esto es hace rato los que les he dicho es lo siguiente, ¿ven? Podemos guardar de dos maneras. Una que es PDF normal, que es un PDF de solo lectura, que cuando abrimos nos sale así. O también es el archivo de PDF interactivo, que cuando ustedes ya hacen, por ejemplo acá insertan links, insertan bloques, insertan videos, audios, etcétera. Eso es un libro, en este caso un libro puede ser, que lo pueden guardar como una página web. Para una página web, en ahí sí, pues no. Si inserto acá videos, todo eso se puede observar en una página web, entonces me va a salir tal y cual como he diseñado acá. Eso es cuando ustedes lo guardan acá en archivo de PDF interactivo. ¿Qué pasaría si lo guardo como PDF interactivo acá? No va a suceder nada porque no hay ningún efecto. Me va a abrir como un PDF normal. Entonces, cuando trabajamos con multimedias, con objetos multimedia, ahí lo guardamos como interactivo. En este caso, simplemente es imprimir un archivo normal de PDF, ya conocemos. Y lo pongo así. Por defecto me sale así, ¿no? Este primero. Y lo guardo con el mismo nombre que es PDF y lo guardo, guardar. Me sale esta ventana, aquí no le hago ningún cambio. Más adelante ya vamos a ver los cambios que vamos a hacer acá. Incluso acá tenemos más opciones para hacer otros tipos de efectos, cambios, ¿no? Simplemente le hago clic en exportar y ya se guardó. ¿Dónde tenemos ese archivo? Pues es en la carpeta donde hemos creado. Acá está, ¿ve? Doble clic y ahí tenemos el archivo. Dos formas de guardar nuestros archivos. Una de un archivo simple de InDesign, un archivo original, y el otro es el archivo de PDF. Ya está, ¿ve? Con control más, control menos, ampliamos, menoramos la hoja. Solamente hemos creado una hoja. ¿Cuál es esa hoja? Esta hoja de acá. Muy bien, ustedes envíenme como cualquiera de los tres archivos. Pueden mandarme como archivo de InDesign. Ya hemos visto una manera de cómo guardarlo. Otra manera, el archivo PDF, que es este archivo de PDF de acá. O la otra manera también, que es la siguiente. Tenemos acá el archivo, ¿no? ¿Dónde está el trabajo que estamos haciendo? Acá está. No, esto es. Es capturando la pantalla. Con la tecla Impant ustedes capturan la pantalla y lo mandan. Impant capturar la pantalla, ¿sí o no? Y en el WhatsApp escriben Control V. Impant es así cuenta Control C a la pantalla. ¿Ya? Control C a la pantalla. Presionan Impant, es Control C. Control V en el grupo de WhatsApp. O en el WhatsApp, al WhatsApp que van a enviar, ¿no? Hacen Control V en el WhatsApp. Impant primero, Control V en WhatsApp.
Presionan Enter y automáticamente se manda esto. Pruébenlo ustedes. Se va a mandar la captura de la pantalla nada más. Pruébenlo eso hacer, ¿ya? Y eso sería toda la clase, jóvenes. Esto vendría a ser el trabajo de hoy día o algo similar. Entonces ya tenemos ahí la práctica de la primera clase. Eso es todo, jóvenes.